La paz en Ucrania. Donald Trump asegura que se está muy cerca y Putin plantea dudas mientras reclama la rendición de los soldados ucranianos en la región de Kursk. Son momentos decisivos para el futuro gobierno inmediato de Ucrania y los países del G7 han recordado que están incondicionalmente del lado de Kiev. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Vladimir Putin recuerda sus condiciones para una paz duradera en Ucrania. Pese a la propuesta de un alto el fuego de 30 días, Moscú mantiene exigencias inaceptables para Kiev y sus aliados, incluyendo la cesión de territorios y la desmilitarización. La milicia islamista Hamas anunció la liberación este sábado de un rehén estadounidense y la entrega de los 4 otros cuerpos en la segunda fase de las negociaciones con la enviada especial de los Estados Unidos. Y México sigue buscando respuestas del estremecedor hallazgo de restos óseos calcinados de unas 600 personas denominado campo de exterminación en un rancho de narcotraficantes en Jalisco. Ola de críticas por la impunidad de las autoridades estatales y regionales. Ampliamos desde Ciudad de México. Muchos anuncios, pero aún no hay un plan de paz para Ucrania que sea aceptado por todos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones de su gobierno con Vladimir Putin han sido muy buenas y productivas. A través de su red social Truth Social, Trump dio a conocer además que ha pedido al presidente ruso proteger la vida de los soldados ucranianos asediados por el ejército ruso. El jueves, el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, presentaba en Moscú la propuesta de un alto al fuego de 30 días. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó hoy, en tanto, que está de acuerdo con esa propuesta y que no aceptará ningún otro acuerdo de paz que atente contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También reaccionó Vladimir Putin. El presidente ruso pidió a Kiev que ordene la rendición de las tropas en Kursk, dijo, garantizando la vida y un trato digno a los soldados ucranianos acercados por sus tropas. Escuchemos a Putin. Estamos al corriente del llamado del presidente Trump para que estos soldados sean tratados según principios humanitarios. Por este motivo, quiero subrayar que si deponen las armas y se rinden, se respetará su vida y se les dispensará un trato digno de acuerdo con las normas del derecho internacional y las leyes de la Federación Rusa. Decíamos que son momentos decisivos para el futuro inmediato de Ucrania y de Europa y por ello los ministros de Relaciones Exteriores del G7 reafirmaron su apoyo inquebrantable a Kiev en la defensa de su integridad territorial, soberanía e independencia, según el comunicado de los 7 países del G7, entre ellos Estados Unidos, pese a la enorme presión que los ultimátums de Donald Trump han generado en Europa. Los participantes del encuentro también advirtieron a Rusia que si no quiere enfrentarse a futuras sanciones adicionales, entonces siga los pasos de Ucrania y acepte el alto el fuego. Precisamente en esa cumbre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, describió lo que serían los bordes de un acuerdo de fin de guerra duradero entre Rusia y Ucrania. Aquí parte de las declaraciones de Rubio. El primer paso es reconocer qué necesitamos de ambas partes para detener el fuego y los combates, para así poder llegar a una mesa de negociación que sería la segunda fase. En esa segunda fase hay que tener en cuenta que todo país tiene derecho a la seguridad, tiene derecho a defenderse a sí mismo y a proteger su territorio. Ese aspecto tiene que formar parte de las conversaciones y tiene que incluir no solo el punto de vista de Estados Unidos, sino también el de otros países involucrados. Y como he dicho una y otra vez, la Unión Europea ha impuesto sanciones significativas a la Federación Rusa y a individuos dentro de Rusia, así que habría que consultarlos y tendrían que participar del proceso. Y tenemos con nosotros a Jesús Núñez Villaverde, quien es experto en seguridad global y nos recibe en Madrid. Jesús, muchos saludos. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos se mostró, lo veíamos, cautelosamente optimista sobre el fin de la guerra en Ucrania, con todo lo que ha trascendido del pacto por parte de Ucrania y lo que estamos también viendo en Kursk. ¿Cuán cerca o cuán lejos está de un alto el fuego temporal en Ucrania en términos aceptados por todos? Bueno, de momento hemos visto cómo Estados Unidos empuja en esa dirección. Hemos visto también cómo Ucrania con Zelensky está también de acuerdo en aceptar una propuesta que le viene de Estados Unidos, no es una propuesta ucraniana, y queda por ver ahora lo que hace Putin. De momento lo que ha hecho el presidente ruso es mostrar
una idea favorable en términos muy genéricos al acuerdo, pero a continuación, y no puede sorprendernos, su táctica es intentar retardar el momento en el que se ponga en marcha y además establecer condiciones adicionales a las que ya había planteado en su momento. Y una de las razones fundamentales de que lo haga así creo que tiene que ver básicamente con la región de Kursk, donde hay todavía presencia militar ucraniana. Evidentemente, si ahora hubiera un cese de hostilidades, esa región quedaría congelada la situación en el terreno y, por lo tanto, Ucrania tendría ahí una baza a la que Putin evidentemente no estaría apoyando ni estaría de acuerdo. Lo que podemos entender que ahora mismo todavía nos acercamos a la paz, al acuerdo, pero cabe imaginar que Rusia va a seguir planteando problemas, contando con que al final, aunque acepte ese acuerdo, sigue teniendo las manos libres para volver a la violencia cuando lo desee. En una guerra no hay vencedores y, sin embargo, ¿por qué este acuerdo sí es aceptable para los Estados Unidos, que gana Trump, que gana Rusia y que pierde Ucrania? Bueno, Ucrania es quien pierde más, evidentemente, porque ya las condiciones de partida que le ha planteado la propuesta conjunta de Trump y Putin determina que tendrían que renunciar a una parte importante de su territorio, al menos el 20%, tendría que renunciar a la entrada en la OTAN, que sería una garantía de seguridad que Zelensky viene demandando desde hace mucho tiempo, y tendría que quedar desmilitarizada, lo cual, si no hay unas garantías de seguridad que de momento Estados Unidos rechaza y que algunos países europeos estarían dispuestos quizá a poner en marcha sobre el territorio ucraniano, aunque Putin dice de momento que no lo va a aceptar, es lo que podría servir para disuadir a Rusia de volver otra vez a la vía violenta. Pero en cualquier caso, una Ucrania rota, una Ucrania desmilitarizada, estaría en una situación muy vulnerable para que Putin, en el momento que lo considere oportuno, pueda volver a intentar nuevamente colocar a Ucrania bajo su órbita. Jesús Núñez Villaverde, experto, muchas gracias en Madrid. Un placer, hasta la próxima. Y en otros temas de este día, la milicia islamista Hamas aceptó reanudar el diálogo indirecto con Israel. Además, propuso la liberación de un rehén estadounidense y la entrega de los cuerpos de otros 4 en la segunda fase de las negociaciones. Israel criticó la propuesta y acusó a Hamas de no ceder ni un milímetro en las discusiones en Doha y de recurrir también a la manipulación y a la guerra psicológica en ese pacto alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos. El país había apoyado el plan del enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, que contemplaba la liberación de 5 rehenes vivos a cambio de 50 días de alto el fuego en Gaza para seguir negociando. De todas formas, Israel declaró que va a debatir la propuesta de Hamas, una propuesta nueva, con su gabinete de ministros este sábado. Esta es una secuencia inmediata del negociador de Trump en el conflicto. Ampliamos las noticias con Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv. Maya, en primer lugar, ¿qué propuesta es la que ha aceptado Hamas? Y todo indica que hay una diferencia entre lo que estaba negociando por una parte los enviados de Trump. Hay una diferencia entre lo que decía Boller y también lo que ha dicho ahora Witkoff. Efectivamente, Jenny, hola. Y así ha reaccionado Netanyahu diciendo que Hamas estaba manipulando y infligiendo guerra psicológica cuando Hamas anunció sorpresivamente que aceptaba una propuesta que le habían hecho de liberar a un rehén, dicen un soldado, se llama Idan Alexander, es estadounidense, y también 4 rehenes muertos de doble nacionalidad. Solo eso dijo Hamas. La propuesta es efectivamente la que tuvo, la que seguramente le hizo Boehler en la única conversación directa que hubo entre oficiales estadounidenses y Hamas, y que fue pausada o abortada poquito tiempo después. Dijo Rubio, el secretario de Estado, que porque no había dado sus frutos. También puede ser porque Israel no fue informado de esos contactos directos y no fue nada bien recibido que Estados Unidos estuviera tratando de liberar a sus propios rehenes estadounidenses, porque ese es el mandato de Boehler y no otra cosa, liberar a rehenes estadounidenses en el mundo. Estaba haciendo pactos que probablemente Israel no aceptaría. Eso es lo que Hamas ha dicho hoy, que esa es la propuesta que acepta, pero esa propuesta ni siquiera está vigente. Estados Unidos se ha retirado de ella y Israel dice que solamente Witkoff es lo que están negociando ahora, que es en realidad un paso entre la fase 1 y la fase 2 del acuerdo. En la fase 2 Israel no quiere implementarla del todo
y están buscando arreglos intermedios en los que todavía haya liberación de rehenes. Hamas propone un rehén liberado y Witkoff proponía 5, así que hay una división de pareceres importante. Sí, diferencia entre Estados Unidos y Israel en el tema rehenes. Maya, ¿quién es el rehén vivo y quiénes son los 4 sin vida que anunció Hamas va a liberar? Pues el rehén es un soldado nacido en Israel, crecido en Estados Unidos, tiene pasaporte estadounidense, tenía 19 años cuando lo secuestraron de una base en el sur, ahora tiene 21. Dicen secuestrados liberados que han visto que por ser soldado está en condiciones peores todavía que los demás, ha estado 500 días en un túnel encadenado la mayor parte del tiempo, y esto es lo que pasa con los soldados en manos de Hamas. Está en el foro de familias secuestrados manifestándose también hoy, pidiendo la liberación de todos ellos, no de uno, no de los que tienen pasaporte extranjero, sino que todos tienen que entrar en un único acuerdo, y tenía que haber sido ya hace un año, y siguen pidiéndolo de esa manera. En realidad también se sospecha que Hamas con esta propuesta lo que está queriendo hacer es poner a Israel en un brete complicado de tal vez torpedear la liberación de rehenes estadounidenses, o por lo menos abrir una brecha entre Estados Unidos e Israel. Y esta es la situación en la que se encuentra ahora, y por eso Netanyahu estuvo reunido con su gabinete y va a volver a reunirse mañana, y no está descartando una fuerza militar en Gaza nuevamente. A ver qué sucede mañana sábado. Muchas gracias, Maya Siminovich. Mucha turbulencia también en los valores financieros, y de aquellos nos va a hablar Rosa Casals. Muy bienvenida, querida. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, pues en tiempos de incertidumbre el oro repunta. El precio del metal se dispara a niveles récord y supera por primera vez en la historia los $3.000 por onza, equivalente a 31,1 gramos. El oro se considera una inversión segura porque su valor no está amenazado por la inflación. Los riesgos geopolíticos y la escalada del conflicto aduanero alimentan la demanda de este metal. Los denominados refugios seguros tienen una mayor demanda en los mercados financieros ahora que aún no se han producido avances significativos en los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Y otro factor clave en la subida del precio del oro es la preocupación por las consecuencias de la agresiva política arancelaria de la nueva administración de Donald Trump. El oro sube y el dólar baja. Los mercados repuntaban este viernes tras una de las peores semanas en lo que va del año, pero este alivio temporal no pudo evitar que los 3 índices principales registraran importantes pérdidas al término de la semana en Wall Street. Sin embargo, la debilidad no se limita solo a las bolsas. El dólar también está cayendo, como decimos, perdiendo terreno frente a las principales divisas. Esta caída está siendo impulsada por las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal. Además, la incertidumbre global sigue afectando la confianza de los inversores. Vamos en busca de respuestas. Hablamos a esta hora con nuestra compañera en Nueva York, Ana. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está pasando exactamente con el dólar? Pues Rosa, a mediados de enero el dólar estaba en su momento más alto en 2 años. Desde entonces ha caído, y muy notablemente en este convulso mes de marzo. Al dólar le afecta la incertidumbre abierta con la agresiva política comercial de Donald Trump, su efecto en la inflación, pero también en el crecimiento. El dólar estaba firmemente al alza cuando el temor era que hubiera más inflación, porque sería difícil que la Reserva Federal rebajara tasas de interés como lo están haciendo otros bancos centrales en todo el mundo. Con las tasas más altas, el dólar es más atractivo. Pero el escenario económico se está debilitando. Hoy la confianza de los consumidores se ha revelado que vuelve a caer un mes más, según ha revelado la Universidad de Michigan, y esto es importante porque es el consumo el que está detrás del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces, la posible debilidad de Estados Unidos está debilitando a su moneda, de la misma manera que el renovado optimismo por Europa está reforzando el euro. Hay que recordar además que la administración de Trump la administración en general de Estados Unidos siempre tiene una postura favorable al dólar fuerte, pero la administración de Trump siempre ha lamentado que esto sea una ventaja competitiva para otros estados y no para el suyo a la hora de reindustrializar Estados Unidos, que es lo que quiere. Ana, en los mercados de divisas también se estará muy atento a lo que tenga que decir la Reserva Federal. ¿Cómo ha cambiado el guión de la FED para la reunión de la próxima semana?
Sí, sin duda, muy atentos a lo que pueda pasar con la Fed porque mueve la divisa. Si hay recortes de tasas de interés, lo que se anticipaba para responder a una economía debilitada, entonces el dólar sí que podría debilitarse más. Ese escenario es el que está ahora mismo en juego, aunque es muy difícil hacer especulaciones porque hay muchos factores muy poco previsibles en lo que se refiere a las divisas. ¿Y qué se espera en la reunión del martes y miércoles? Pues de momento nada en cuestión de movimientos de tasas. El presidente de la Fed, Jay Powell, dijo que no hay prisa por mover ficha en un escenario de tanta incertidumbre. Uno de los miembros del Comité Abierto de la Fed, Austin Goolsbee, ha dicho que hay una respuesta muy poco clara, de hecho genérica fue la palabra que utilizó, para decir qué se podría hacer en el caso de que hubiera una estanflación, un estancamiento con inflación. Así que posiblemente esta reunión sea la más fácil de la Fed en todo el año. Pues muchísimas gracias por este avance y por todas estas informaciones. Un saludo, Ana. Gracias, buen fin de semana. Los recortes sin precedentes en Estados Unidos han afectado a diversos programas federales, desde agencias de ayuda internacional hasta beneficios para veteranos. Pero un área que Donald Trump y su equipo han querido recortar con especial énfasis ha sido la investigación científica. Esto ha generado temores sobre posibles daños relacionados a la atención médica, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Conquistaremos las vastas fronteras de la ciencia y guiaremos a la humanidad al espacio, e hincaremos la bandera estadounidense en Marte e iremos incluso mucho más lejos. Trump aspira a conquistar Marte, pero ha recortado programas científicos como parte de un proyecto que, según ellos, busca poner fin a la deriva progresista y la instrumentalización del gobierno, promover la eficiencia y hacer de Estados Unidos una nación saludable. Para los científicos, esto está convirtiendo al país en un lugar hostil para la investigación. Los recortes de decenas de miles de millones de dólares afectaron a campos como la investigación médica, el clima, la seguridad nuclear y la investigación marina. Algunos fueron suspendidos en los tribunales, pero los investigadores temen lo peor. La investigación médica e incluso la medicina moderna fueron criticadas por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas que además promueve curas no demostradas. Comparó el sistema de salud con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuyo presupuesto fue drásticamente reducido. Muy poca gente entiende lo siniestra que es esta agencia, y el presidente Trump se dio cuenta y la confrontó con un golpe maestro. Queremos hacer lo mismo con las instituciones que están robando la salud de nuestros niños. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, se cancelaron cientos de millones de dólares para la investigación médica, alegando que la institución no pudo frenar el antisemitismo. La Casa Blanca también criticó los costos indirectos, como la electricidad y la eliminación de residuos peligrosos. La investigación del clima también salió perjudicada. Trump ha calificado el calentamiento global como un engaño. La Agencia de Protección Ambiental sufrió recortes y Trump quiere reapropiarse de un fondo climático de $20.000 millones asignado por el Congreso. Pero hay resistencia. En varias ciudades se convocaron protestas por la ciencia. Piden restaurar los fondos, recontratar a empleados y eliminar la interferencia del gobierno. Cuando no haya nadie que garantice la seguridad y limpieza de nuestros alimentos, aire y agua, la gente se enfermará. Cuando no haya nadie que vigile y nos alerte sobre huracanes, incendios forestales y otros desastres climáticos y meteorológicos, la gente morirá. Aún no queda claro el impacto de estos recortes, con brotes de enfermedades como el sarampión y la amenaza de una pandemia de gripe aviar. El tiempo dirá cuál será el precio a pagar. Los recortes presupuestarios y las cuestiones políticas se anteponen a la ciencia. Perspectivas sombrías para la ciencia en Estados Unidos. Seguimos con más temas, Jenny. Sí, otro tema bastante sombrío en México, Rosa, porque ayer hallazgo de un presunto campo de exterminación del crimen organizado en el estado de Jalisco sigue estremeciendo al país, pero también ha causado cuestionamientos sobre el actuar del gobierno a todos los niveles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió en su conferencia matutina que la Fiscalía Mexicana dará toda la información sobre el caso. La mandataria criticó las versiones que han surgido en torno a los hallazgos en el llamado Rancho Izaguirre, el cual ya está bajo resguardo de la policía local. Informó
que la Fiscalía ya entró al recinto para realizar su investigación y citamos, según dijo, deslinde de responsabilidades. Sheinbaum, la presidenta, prefirió no posicionarse sobre si se llamará a declarar al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y aseguró que el interés de su gobierno no es político, sino con la verdad y con la justicia. Escuchemos a la presidenta de México. La semana que entra se va a dar toda la información. Le pedí al fiscal, y ya que se haga la investigación de deslinde de responsabilidades, desde septiembre, que es cuando... ¿Lo asegura? Sí, cuando se encuentra ahí a personas, se les detiene hasta la fecha que entra este grupo de colectivo de buscadores y buscadoras. ¿Qué pasó en este periodo y qué hay en ese predio? Basado en evidencia científica. Muchas propuestas, pero realmente pocas acciones. Ampliamos con Andrea Sosa, periodista en Ciudad de México. Andrea, ¿qué más en primer lugar se sabe de las osamentas? ¿Qué otras informaciones sobre las víctimas del narco en Jalisco se ha conocido hasta ahora ya en México? Hasta el momento no se sabe exactamente qué es lo que se encontró ahí. Se habla que hay restos humanos calcinados, por lo menos en 5 lotes. Se hicieron tomografías del terreno para ver si hay anomalías y se encuentran más cuerpos, pero la versión que llegó a circular de que había 1.500 personas asesinadas en ese lugar, o por lo menos cientos de personas, eso todavía no está confirmado. Se está investigando a partir de que el colectivo de buscadores encontró cientos de zapatos, de piezas de ropa y de otras cosas que a alguien pertenecieron. Se quiere ver si esos son víctimas del crimen organizado o qué otras personas son las que estuvieron ahí. Pero por el momento, en cuanto a osamentas o por lo menos fragmentos óseos, se han encontrado, sí, algunos, y se están haciendo investigaciones, pero la Fiscalía desmintió que se hubieran encontrado hornos crematorios como para un asesinato, digamos, masivo de gente. Que hubo restos humanos es un hecho y que se sigue investigando también. La semana próxima se van a saber más detalles. Es decir, por lo que dices tú, el gobierno no reconoce la dimensión de lo que vienen denunciando organizaciones sociales y civiles. De cualquier manera, los familiares de muchos de los desaparecidos están reclamando la acción estatal. ¿Pueden ellos esperar justicia de parte de las autoridades mexicanas con el nivel de impunidad que sabemos ahí en México? La impunidad y la falta de acción es uno de los grandes dramas que enfrentan los familiares de los desaparecidos en México. Hay unas 125,000 personas desaparecidas según los registros oficiales, y el hecho es que las familias muchas veces tienen que salir a buscar por sí mismas y encuentran por sí mismas entierros clandestinos, huesos calcinados y muchas cosas. Esos restos a veces ni siquiera se identifican después. Los familiares los encuentran, pero quedan sin identificar. Y también se ha dado el caso de gente que busca familiares desaparecidos durante años y después resulta que ese familiar estaba muerto y estaba en un servicio médico forense, pero la familia nunca había sido notificada. Entonces, la impunidad y la falta de acción frente al drama de los desaparecidos en México es un hecho, y hoy la ONU, a través de un comunicado, pidió que se investigue lo que está pasando en ese rancho en Jalisco, pero también que se dé respuesta a los familiares de desaparecidos. A ver si cambia algo en este sexenio. Muchas gracias. Andrea Sosa Cabríos, en Ciudad de México. Y más noticias internacionales a continuación. El expresidente peruano Pedro Castillo finalizó la huelga de hambre que comenzó hace 4 días en protesta por el juicio en el que se le acusa de rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022. Castillo fue evacuado a un hospital de Lima por un cuadro de deshidratación leve y luego fue retornado al penal en el que está recluido. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, compareció ante la Corte Penal Internacional por videoconferencia desde un centro de detención. Duterte se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad por la sangrienta guerra contra las drogas librada durante su mandato. El exmandatario fue arrestado en esta semana en Manila y trasladado luego a los Países Bajos.
Y esta madrugada, gran parte del mundo se maravilló con la llamada luna de sangre. Nuestro satélite natural se volvió rojizo al interponerse en la sombra de la Tierra a la luz del Sol. El espectáculo, conocido como eclipse total de luna, pudo verse en varios países, América del Norte, en América del Sur, parte de Europa y también de Asia. Y en Sudamérica habrá que esperar hasta 2029 para ver la próxima luna de sangre. Por si se lo perdieron, aquí le dejamos las imágenes. Cuando la Tierra cubre por completo la Luna con su sombra, se habla de un eclipse total. En la transición, el satélite se tiñe de rojo, un fenómeno conocido como luna roja o luna de sangre. En la cima del Cerro San Cristóbal, en pleno centro de Santiago de Chile, un grupo de jóvenes aficionados se reúnen en el histórico Observatorio Manuel Foster, construido en 1903. Desde aquí esperan poder obtener datos, sacar nuevas conclusiones y, sobre todo, disfrutar. Los eclipses son fenómenos muy emocionantes, dado que nos permiten reconectar un poco con el lado más romántico de la astronomía que nos motivó a estudiarlo, y sin duda también nos permite conectar con el entusiasmo de la gente que nos pregunta, sin duda, oye, ¿sí van a tener alguna actividad? ¿Qué significa este eclipse? Chile cuenta con los mejores observatorios del mundo, que se encuentran en el norte del país. Este tiene un valor sobre todo histórico. Aparte, el observatorio es un lugar súper antiguo, el primer observatorio de todo el hemisferio sur, de manera profesional. Entonces, igual lo hace una instancia y un lugar muy especial para estar haciendo astronomía. Utilizamos el telescopio recién para poder observar la luna, y eso igual es entretenido, tratar de ponernos en el lugar de cómo se hacía hace 122 años casi, a cómo hoy en día lo estamos haciendo con telescopios mucho más modernos. Creo que eso también lo hace bien especial, como hacer el antes y el después. En todo el continente americano, los amantes del cielo pudieron observar este eclipse lunar, el primero desde 2022. Esta vez se trata de una micromuna, es decir, que la luna se encuentra en su punto más lejano a la Tierra, lo opuesto de una superluna. El próximo eclipse lunar será en septiembre. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.